Hola a todos, mi nombre es Jorgely Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de quinto semestre de la Universidad de Pamplona. El día de hoy voy a hablar acerca de la soldadura por arco eléctrico. Para empezar, tenemos que tener claro qué es la soldadura. Bueno, la soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material. Esto es logrado a través de la coalescencia, también llamada fusión, en la cual las piezas son soldadas o también se puede decir fundidas, y estas al fundirse forman un charco de material fundido entre las piezas a soldar que al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. En la soldadura tenemos diferentes procesos. En este caso, como podemos observar en el esquema, tenemos la división de estos procesos y la soldadura por arco se encuentra en la parte de autógena o directa por fusión sin presión al arco. Bueno, ¿qué es la soldadura por arco eléctrico? Esta es un proceso de soldadura por fusión en la cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y pieza a soldar. El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito y se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizado que es llamado plasma, a través de la cual fluye la corriente. Tengamos en cuenta de que la corriente puede ser tanto directa como alterna. Podemos observar en la imagen un pequeño esquema de los elementos de la soldadura por arco eléctrico. Entre estos tenemos una fuente de potencia eléctrica, un polo a electrodo, un polo a tierra. En este polo electrodo encontramos el portaelectrodo, que es el que sostiene el electrodo, y un material base en el cual se hace el proceso de soldadura. Ahora veamos los tipos de soldadura por arco eléctrico. El primero que tenemos es soldadura por arco con electrodo de metal revestido. En la imagen podemos observar sus siglas en inglés, que es SMAW. Este tipo de soldadura consiste en que tiene una característica importante de la soldadura con electrodos revestidos, y es que el arco eléctrico se produce entre la pieza y un electrodo metálico recubierto. Este recubrimiento protege el interior del electrodo hasta el momento de la fusión. Con el calor del arco, el extremo del electrodo se funde y se quema el recubrimiento, de modo que se obtiene la atmósfera adecuada para que se produzca la transferencia de metal fundido desde el núcleo del electrodo hasta el baño de fusión en el material base. Este proceso de soldadura resulta ser un método muy útil por su simplicidad y por su bajo precio, pero no se presta para su automatización o semiautomatización, ya que su aplicación es esencialmente manual y porque la longitud de los electrodos es muy corta, está entre los 230 a 700 milímetros, y pues es un proceso que se usa para soldadura a escala pequeña, puesto que el soldador tiene que interrumpir el trabajo a intervalos regulares para cambiar el electrodo y debe limpiar el punto de inicio antes de empezar a usar un nuevo electrodo. En la siguiente tenemos la soldadura por electrodo no consumible protegido. Y entre paréntesis tenemos unas siglas en inglés que es TIC, que significa Tungsten Inert Gas. Este tipo de soldadura se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente que normalmente, como indica el nombre, es el wolframio o también llamado tungsteno. En este tipo de soldadura se utiliza como medio de protección un chorro de gas que impide la contaminación de la junta. Tanto como este como el siguiente proceso de soldadura tienen en común la protección del electrodo por medio de dicho gas. La producción de este tipo de electrodos es un poco costosa,
y en la actualidad ya existen materiales que los reemplazan. A diferencia de soldaduras de electrodo consumible, en este caso el metal que formará el cordón de soldadura debe ser añadido externamente, a no ser que las piezas a soldar sean específicamente delgadas y no sea necesario. La gran ventaja de este método de soldadura es la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre la atmósfera y el baño de fusión. Además, dicho gas simplifica notablemente el soldeo de metales no ferrosos, por no requerir el empleo de desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones de escoria que puedan implicar. Otra ventaja de la soldadura por arco con protección gaseosa es que permite obtener soldaduras limpias y uniformes debido a la escasez de humos y proyecciones. El siguiente tipo de soldadura es la soldadura por electrodo consumible protegido. Tenemos el MIG, que es Metal Inert Gas, y MAG, que es Metal Active Gas. En este caso, el arco eléctrico está protegido, como en el caso anterior, por un flujo continuo de gas que garantiza una unión limpia y en buenas condiciones. En la soldadura MIG, como su nombre lo indica, el gas es inerte, es decir, que no participa en modo alguno en la reacción de soldadura. Su función es proteger la zona crítica de la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores. En la soldadura MAG, en cambio, el gas utilizado participa de forma activa en la soldadura. Su zona de influencia puede ser oxidante o reductora, ya sea que se utilicen gases como el dióxido de carbono o el argón mezclado con oxígeno. Pero el problema de usar CO2 en la soldadura es que la unión resultante, debido al oxígeno liberado, resulta muy porosa. Además, solo se puede usar para soldar acero, por lo que su uso queda restringido a las ocasiones en las que es necesario soldar grandes cantidades de material y en las que la porosidad resultante no es un problema a tener en cuenta. El uso de los métodos de soldadura MIG y MAG es cada vez más frecuente en el sector industrial. Esto se debe a su elevada productividad y a la facilidad de automatización. También la flexibilidad es una característica muy sobresaliente de estos métodos, ya que permite soldar aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aluminio y cobre, en espesores a partir de los 0,5 milímetros y en todas las posiciones. Por último, tenemos la soldadura por arco sumergido, sus siglas son SAW. Este proceso requiere una alimentación de electrodo consumible continua, ya sea sólido o tubular. La zona fundida y la zona del arco están protegidos de la contaminación atmosférica por estar sumergida bajo un manto de flujo granular compuesto de óxido de calcio, dióxido de silicio, óxido de manganeso, fluoruro de calcio y otros compuestos. En estado líquido, el flux se vuelve conductor y proporciona una trayectoria de corriente entre el electrodo y la pieza. Esta capa gruesa de flux cubre completamente el metal fundido, evitando salpicaduras y chispas, así como la disminución de la intensa radiación ultravioleta y de la emisión de humos, que son muy comunes en la soldadura manual de metal por arco revestido. La soldadura por arco sumergido puede operarse tanto en modo automático como mecanizado, aunque también existe la semiautomática de pistola como emisión del flujo de alimentación a presión o por gravedad. Ya habiendo visto acerca de qué es la soldadura por arco y los tipos de soldadura por arco, tengamos en cuenta unas recomendaciones.
Entre estas tenemos de que antes de empezar cualquier operación de soldadura de arco se debe hacer una inspección completa del soldador y de la zona donde se va a usar. Todos los objetos susceptibles de arder deben ser retirados del área de trabajo y debe haber un extintor apropiado de polvo químico seco o de CO2 a la mano. No sin antes recordar que en ocasiones puede tener manguera de espuma mecánica. Otra recomendación es que los interruptores de las máquinas necesarias para el soldeo deben poderse desconectar rápida y fácilmente. La alimentación estará desconectada siempre que no se esté soldando y contará con una toma de tierra. También se debe contar con disyuntor diferencial que cubra la instalación eléctrica que alimenta el equipo de soldadura. Los portaelectrodos no deben usarse si tienen los cables sueltos y las tenazas o los aislantes dañados. No debe haber puntos de falso contacto para evitar zonas de calentamiento o saltos de arco. Y por último, hay que tener en cuenta que la operación de soldadura deberá llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. El techo del lugar donde se suelde tendrá que ser alto o disponer de un sistema de ventilación adecuado. A continuación, en la imagen podemos observar el equipo de seguridad que se debe tener al momento de soldar. Entre estos tenemos una careta para proteger la cara y los ojos, una chaqueta, unas mangas, una gabacha, un pantalón, los guantes y unas polainas. Esto es muy importante para así evitar en lo mayor posible los accidentes en el momento en el que se realicen estos procesos. Muchas gracias por su atención.